Esto es Play'Ncast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y amantes de los videojuegos. Hola a todos, gracias por estar escuchando la edición número 17 del Play'Ncast. Hoy tenemos con nosotros a Adrián. ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues contento, significa que las últimas veces me han permitido volver. ¿Así que? Muy bien. César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo. Y está también hoy con nosotros Sergio Martín, periodista especializado en videojuegos, que se sienta con nosotros y nos hablará de sus 20 años de carrera y, por supuesto, de su podcast, Hadouken Rojo. Ojo, ¿Cómo cuidado. estás, Sergio? Muy bien. Aquí Perfecto. andamos. ¿Cuál es el menú del día, Adrián? Muy buenas. Pues vamos a empezar con el Tokyo Game Show, que ha cerrado sus puertas hace unas semanitas y que nos ha dejado un montón de cosas sobre las que comentar, a lo que posiblemente dediquemos más de un programa. Empezaremos con Sega y con la apuesta tan fuerte que trae con la marca Like a Dragon, también conocida como Yakuza. Y nos meteremos en la piel del erizo para la nueva entrega de Sonic en Sonic Frontiers. Hablamos también de un imprescindible, Persona 5 Royal, que pronto estará disponible para Xbox y Nintendo, y del interesantísimo Deathloop, que ya pueden disfrutar en versión mejorada los fans de la consola de Microsoft. Pues este que os habla es Óscar del Moral y esto es Play'Ncast, un programa patrocinado y realizado por PlayOn, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Abrimos este repaso al Tokyo Game Show con algunas novedades de Sega, uno de esos equipos que jugaban en casa y que desde luego han aprovechado la oportunidad para darnos mucho de lo que hablar. Como comentábamos al principio, una de las apuestas más fuertes que ha hecho Sega es traer a la palestra no solo un título de Yakuza, sino 3, aprovechando también para rebautizar la saga como Like a Dragon, más cercano al título original en japonés. De estos anuncios han salido los 3 siguientes juegos: Like a Dragon Ishin, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name y Like a Dragon 8. Like a Dragon Ishin será el primero que llegará a las tiendas, el 21 de febrero de 2023, con lo cual está relativamente cerquita. Y es un thriller de acción y venganza en el que nos pondremos en la piel de un líder revolucionario japonés histórico, Sakamoto Ryoma, en una época en la que los samuráis afrontaban su desaparición. La cuestión es que hemos visto 10 minutos de un gameplay que, por supuesto, llama mucho la atención, en el que llama mucho la atención la lucha, que además nos sitúa en un periodo en el que ya se combinan las espadas con las armas de fuego, con los retos que eso genera para los estudios de desarrollo a la hora de establecer las distancias entre luchas cortas y luchas largas, ¿no? Sergio, te voy a pedir tu opinión así para empezar. ¿Qué sensaciones te ha provocado? Hombre, muy buena pinta en general. Lo más llamativo, lo que más ganas tengo de probar realmente, el cambio de motor gráfico. O sea, directamente. O sea, me parece bastante, no digo arriesgado, me parece bastante ambicioso que hayan dejado atrás el Dragon Engine para pasarse al Unreal Engine 4, ojo, que no 5, pero según parece, por lo que han dicho los desarrolladores así en petit comité y demás, parece que lo van a usar como banco de pruebas para dar el salto con el 8 al Unreal Engine 5. O sea, van a trastear ahí un poquito, así que a ver qué tal. Pero vamos, muy bien, ¿eh? Además, personalmente es un juego que no... Como no salió de Japón, el original, pues eso, bastante ganas de darle, ¿eh? César, ¿tú qué opinas? Yo he visto el gameplay y, vamos, yo tengo muchísimas ganas de jugarlo. Sí que me pasa lo mismo, que no lo probé porque se quedó en Japón, pero siempre es un juego que he querido jugar y probar, así que tenemos ahora una oportunidad perfecta. Adrián. A mí es que me pasa que, obviamente, como el resto de la mesa, no lo pude jugar por su lanzamiento japonés, pero es que son 14 años de espera. Salió en el 2008 en Japón. ¿2008? El 2008 era el Kenzan. Es que hay 2 que no han salido de Japón. Sí. Pero los del Japón feudal son 2 juegos que siempre he querido jugar y fue un anuncio increíble. Tengo muchísimas ganas de probarlo, más allá de cosas como las que decía Sergio del motor gráfico. Pero quiero trastear con algo que llevo viendo vídeos muchísimo tiempo. Hombre, es muy llamativo la apuesta que están haciendo por cambiar de repente de motor gráfico. Bueno, no digo de repente porque al fin y al cabo lleva mucho tiempo trabajando con el otro, pero pasar a un Unreal Engine 4 cuando todo el mundo está en 5 hasta cierto punto tiene ciertos retos. Pero es verdad que tampoco la saga ha sido siempre distinguida por su
gráficos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que en el inicio sí, ¿eh? Bueno, pero hablamos ya de hace... O sea, ha llovido, pero yo creo que en el inicio sí, pero sí que es cierto que nadie juega a Yakuza o Like a Dragon, como lo quiera llamar ahora. Por cierto, ¿cómo le llamamos ahora aquí en la mesa? Like a Dragon, Yakuza... Like a Dragon, ¿no? Like a Dragon, ya estamos, ¿no? Lo establecemos ya, ¿no? O Like Sí, a ¿no? Dragon. Porque así se va a llamar, ¿no? En Sí, teoría. sí. Y el 7 ya lo llamamos Like a Dragon sin decir Yakuza 7, o sea que... Ya. Poco follón eso, ¿eh? Ya. Ojo, cuidado. Ya. Que Yakuza llevaba mucha atención con lo de la mafia hace unos años. A mí la palabra dragón me gusta, pero Yakuza también. Entonces estoy ahí dividido. Al final es una ceremonia de la confusión como la propia Yakuza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Correcto. Sí, Sí, muy bien. Bueno, a mí me parece interesante que nos encontramos con un personaje histórico muy respetado en Japón. ¿Por qué no es algo que se utiliza más? Lo de utilizar personajes históricos y tal en videojuegos. Sí. Yo creo que tiene que ver con el tema del respeto en sí. O sea, es decir, yo creo que eso lo hacen mal los japoneses. Sí que es cierto que en Occidente se hace más bien poco, pero yo creo que tiene que ver, pues a los japoneses les da igual mezclar la realidad, el contexto real con, pues eso, con lo que les da la gana, básicamente. Eso, por ejemplo, Megaforce y Tecmo Koei lo hacen a patadas con los Dynasty Warriors y demás. Pero sí que es cierto que en Occidente se ve poco, pero yo creo que tiene que ver yo creo que tiene que ver con eso. Que no vaya a ser que se nos vaya un poquito aquí, metamos algo fantasía y nos tiren de las orejas. Y que luego pasa, como pasa en Assassin's Creed, te puede salir un personaje como Da Vinci que estaba muy bien utilizado o uno como Darwin que no lo estuvo tanto. Entonces... Cierto. Sí, es complicado. Yo creo que no debe ser fácil, ¿eh? En ese contexto no debe ser fácil. Supongo Pero que tendrá mucho que ver con el respeto que tienen quizás los japoneses por sus tradiciones y la forma de retratarlos, ¿no? De alguna manera. Lo que también indicaría que en otros países seríamos más irrespetuosos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, lo curioso es que en realidad estamos hablando de un juego que es muy esperado. Llevamos, de hecho, unos cuantos años en los que han salido yakuzas casi como setas. Como setas, sí. Como setas. Pero este es que es un juego, es un remake de un título que eso, como muy bien ha citado Adrián, hace 8 años que salió. Nos estamos perdiendo por eso muchos juegos, César. A ver, siempre hay muchos títulos que se quedan, por desgracia, en Japón o en otros países y no los podemos disfrutar, y al final es una pena porque muchos son muy interesantes, como este Like a Dragon Ishin. Entonces yo creo que a veces se debería intentar arriesgar más por traernos este tipo de títulos, y yo creo que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva en este caso. De hecho, tenemos un segundo... ¿Asientes la cabeza, la mueves? ¿Qué No, quiere no, decir no, eso? porque, o sea, estoy de acuerdo con él, pero es que claro, luego está el tema comercial. O sea, eso de las apuestas es todo muy bonito, evidentemente. ya sabemos cómo va esto, muy bonito, tal, no hay que traerlo, hay que, por supuesto, traducirlo en español, pero luego ves las ventas y pasa lo que pasa. Sí, por eso... Y que la saga Yakuza no es ajena a eso, que ha tenido su historia. Sí, El sí, primero sí. vino muy fuerte, incluso llegando a doblarlo en inglés. Tuvo las ventas que tuvo, se fue retrasando. El 5 tardó 3 años en llegar y solo en digital. No se lanzaron a la traducción hasta el 7, hasta el que es Like a Dragon ya. Bueno, y los Judgment, los spin-off, que también vinieron en Pero castellano. sí, pero yo en este caso, que tienes Sí, razón, sí. pero es la saga propia, la saga el principal. recorrido de la saga. Quizá el estudio, y esto veremos luego qué repercusión tiene, debería centrarse en haber, en vez de haber producido tantos juegos, haber marcado más la franquicia, haber reducido los lanzamientos y de eso haber generado más interés en el consumidor, ¿no? Y Puede eso- ser. Lo que pasa es que yo ahí rompo una lanza en favor de Sega. Pues yo creo que o sea, a pesar de que han lanzado títulos como Setas Silvestres, como bien decías y tal, yo creo que la calidad general es altísima. O sea, de la saga, Sí. iba a decir Yakuza otra vez, Like a Dragon, yo creo no, es altísima. Si te metes en los aggregator estos, que no quiero decir el nombre y demás, ves la nota media y es muy alta. Yo creo que de las sagas más altas, en Es general. que sí que es cierto que han salido como setas los últimos porque el 0 tuvo un impacto aquí muy bueno como precuela. Pero Es los que es otros- muy bueno. Sí, es muy bueno. Los primeros 5 sí tenían una... Pues eso, iban 2, 3 años, tenían su tiempo. Ahora porque están explotando mucho. Creo que también tiene aquí mucho que ver con... Sí, pero no pierden el nivel. Cada entrega es Eso muy es. No, es buena, increíble. tanto Y que- en y que calidad meten- secundarias como en la historia principal. Y Siempre que son ahí muy meten buenas. en los que nombrabas. Porque entre estos meten los Judgment. Eso Claro, es, claro. que es donde es iba, que están es donde iba a ir. haciendo- Es que tiene mérito, para mí tiene Tiene mucho muchísimo mérito. mérito. Y más en un juego como este que tiene, digamos que la historia juega un papel muy importante. O sea, que se te ocurran tantas historias más o menos del mismo rollo, más o menos tal, menos Ishin, yo creo que tiene mucho mérito. Sí.
Bueno, el segundo de estos juegos, decíamos, saldrá en algún momento de 2023, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Toma, dilo que rápidamente. se supone... Ahí. Corre. 5 veces más rápido. Un juego que nos contará lo sucedido entre Yakuza 6 y el próximo Like a Dragon 8. Al final no es un remake ni una secuela, sino una intercuela. Estamos inventando palabras. Eso te iba a decir, ¿eso existe? No, la RAE no la prueba eso ni de coña. Yo te digo, cosas muy raras, ¿eh? yo te digo Joder, que también. sí que existe. ¿Ah, sí? Sí. Luego lo vemos. Me fío de ti. No, ya apuesto por Oscar 100%. Me fío de ti. Entonces, al final es interesante que era justo lo que mencionabas tú mismo, Sergio, anteriormente, cómo son capaces de generar narrativa continuamente y venga a lanzar productos que de alguna forma pues, nos van contando historias de la Yakuza. Y estamos en 1867, o sea, hasta que lleguemos a las épocas actuales con cariño todavía queda mucho. Y a veces sin salirse casi de Kamurocho, ¿eh? Ojo, cuidado. Tal cual. Prácticamente. Es como un personaje más de la saga. Sí. Sí. A mí me Y parece su evolución. El personaje, y casi el estrella, su evolución, La efectivamente. evolución de la es que- ciudad en cada entrega es muy notable. y que todos se emplazan en el momento real, excepto el 0 porque era una precuela. Cuando salió Yakuza 6 era el 2016 y en el juego era 2016, con las cosas que conllevaba, mucho más de móvil, mucho más de... El Like a Dragon lo mismo, era 2019, 2019. Era el año nuevo 2020, efectivamente. ¿Verdad? Empezabas Pues- un poquito en 2019 y tal. Que tienen esa cosa de ir también aprovechando el escenario y lo contemporáneo para meter cositas y mensajes. O sea, sí. ver a Kiryu con el móvil era un espectáculo. Sí. Yo no sabía de tecnologías. Correcto. Bueno, nos lo encontramos en esta versión del juego como un monje retirado antes de que se desate el caos. Madre mía. Cuidado, cuidadín. Yo creo que aquí entra mucho también justamente lo que decía Sergio de las historias. Porque ya no es solo que creen historias, sino que han decidido traerlo de vuelta. Yo tenía muchas ganas. Y yo. Yo también. Y yo. Estaba como loco por decirlo, y yo. De hecho, debo decir aquí que el final del 6 a mí no me terminó de convencer, como dejaban la historia un poco así, pero... Cuidado con los spoilers. Cuidado No, con... no, no, Sin no. spoilers. Sin spoilers, pero... Y cuidado con lo que dices. Exacto. Sin spoilers, obviamente, pero a ver, Kiryu está, quiero decir, esto es después del 6, hay poco spoiler, pero a mí no me terminó de convencer cómo cerraba la historia. Teníamos la cosa de que a lo mejor volvía en algún momento y yo tengo muchas ganas. Además, recupera la acción, se sale Sí. del RPG, porque Kiryu lo enfocan con acción y luego Ichiban con... Sí. Bueno, lo cierto es que vas a tener 20 o 30 horas, porque supuestamente es la longitud del juego para reencontrarte con En vena. él. Con nuestro En vena, amado no pasa nada, Kiryu. en vena. No hay problema. De todas maneras, de verdad, mi admiración por el conocimiento que tenéis de toda la saga. Oye, Hombre, a mí me fascina. A mí es que me fascina. estaría, Sí, sí. estaría bueno. Yo cuando... Pregúntame de otra y a lo mejor te digo que no. O sea, los shooters, lazarines, es decir, los shooters online y esas cosas no, pero de esto bien. A topísimo. Vamos bien, sí, a tope, a muerte. Es Sí. que, ¿quién sabe de shooters online? No sé, yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo me bajo del barco. Bueno, no nos distraigamos, que nos queda Like a Dragon 8, que saldrá en 2024, que sí que es la secuela de Yakuza Like a Dragon, que salió en 2020, justo antes de la pandemia. Y en Japón me parece que los de Sega se pusieron cochinos a vender unidades. Aún están contando el dinero. Sí. Efectivamente. Supongo que será lo que ha hecho que luego hayan podido financiar todos los Yakuzas posteriores, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Sí. Claro. No tenemos mucha información de este Like a Dragon 8. Lo único que vimos fue un tráiler y, por supuesto, la fantástica promesa de que será el juego de rol por turnos más grande que la propia vida. Qué Pues- maravilla. Pues qué más, suena fenomenal eso. Sí, de maravilla. Ponte M, ¿eh? Eso, En sí, las sí. venas de los dos brazos. Por favor. Correcto, sí. Muchas ganas de eso. Y además, yo insisto otra vez en lo que hemos dicho de Sega. O sea, la continuación directa de un juego la sacan realmente 4 años más tarde. Luego, entre medias, te meten historias que están muy bien, otro tipo de productos relacionados directamente con la saga, pero es que para mí tiene mucho mérito lo que hacen. Pero eso es muy japonés. Square nos lo hace con Final Fantasy, con los diferentes Pero títulos. Final- Dragon Quest también lo hace, con Pero los son numéricos y los independientes. no Claro. numéricos. Pero Eso son es. independientes. Es que aquí Eso la es. historia continúa. Porque Sí, el world building teaser- que tiene Yakuza es espectacular. A O sea, eso me Like a refiero. Dragon. Es que no es lo mismo. O sea, dan vueltas a lo mismo una y otra vez, pero lo hacen bien. O sea, al fin y al cabo un Final Fantasy de su padre y de su madre. A veces coinciden tal, pero es de su padre y de su madre, sobre todo desde el punto de vista narrativo, ¿eh? Y de lo que es el lore y tal. Pero es que al fin y al cabo, insisto, que estás en Kamurocho una vez y otra, y te gusta estar. Y de hecho el propio teaser del 8 te aparece Kiryu y te aparece con otro aspecto. Y entonces no sabes por qué ha vuelto. Y luego te dicen, no, pero es que está la intercuela. Entonces enlazan con la cosa de queremos saber
sabemos que queréis saber lo que le ha pasado a este personaje, entonces os vamos a dar esa historia para que luego veáis por qué se junta con Ichiban, que encima, aparte del récord de ventas, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la saga con solo una entrega. Con solo un juego, es que entonces, es espectacular. De repente, verlos a los dos juntos genera eso. Pero ya lo tienen pensado. Y a mí me parece, como dice Sergio, que tiene un mérito de locos. Sí. Bueno, parecería que de todas maneras con estos anuncios en el Tokyo Game Show Sega apuesta clarísimamente por la marca Like a Dragon en este caso, después de haberla reorientado, ¿no? Reorientado, sí. Eso es. Y que vamos a tener títulos para... Bueno, yo voy a ver si en este tiempo me aprendo algo y juego alguno. Es muy recomendado. Sí, ya lo veo, ya, totalmente. pero es que hay una lista de producto por ahí recomendables que efectivamente eso de lo de más grande que la propia vida hace falta para jugar los videojuegos. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque, como decimos, Like a Dragon se convierte en una marca muy a tener en cuenta en el futuro de Sega, así que sigamos, que tenemos muchas cosas también muy interesantes. Noticias también muy esperadas las que nos trajo Sega sobre Persona 5 Royal. Y esto ya a partir de ahora, no sé si directamente que César recoja el testigo y que él hable de Persona 5 lo que quiera y que Ya está, Adrián le haga ahí los coros. Claro, yo no te voy a hacer ni la intro, dale tú. ¿No? Le doy yo directamente. Sí. A ver, es que para mí Persona 5 Royal es uno de los mejores JRPGs que he jugado en mi vida. Y he jugado muchos, y de muchos tipos. Y fue un boom en la saga. La saga no era tan conocida hasta que llegó Persona 5 y cuando llegó el Royal, que ya llegó traducido a castellano, fue muy bestia. De hecho, tiene un 95% en Metacritic, ¿no? Que es un indicador de que es algo muy bestia. Y está, creo que, el top 3 de los mejores juegos de PlayStation 4 de toda la historia de la Y que consola. estamos hablando aquí, el extra de que era una versión de un juego ya salido. Está Claro. Persona 5, que ya había tenido, como dices, ese impacto en la saga, en la popularidad y cómo lo reventó en todo el mundo, pero luego el Royal, que es añadir Que más tendrá como cosas, es 60 añadir, horas extra. eso voy a decir yo, Sí, sí. añade más horas y aún así lo peta. O sea, Sí, es y lo maravilloso. enlaza de una forma que no te das ni cuenta de que han metido nueva historia, nuevos personajes, pero está tan bien metido que no te das cuenta. Tú vas jugando con normalidad y una persona que no haya jugado al original no se da cuenta de dónde está lo nuevo, por así decirlo. Y eso es algo que está muy bien. Sergio, Y mi pregunta es que tengo que preguntarlo. O sea, ¿tú te has acabado los 12, César? Sí, claro. Y el Persona 3, y el Persona 4. No, y No, el no, Dancing. pero ¿horas? O sea, ¿qué haces? ¿Por qué tienes esa vida tan...? Porque no duermo y tomo mucho café. Ah, bien, correcto. ¿Horas? Tengo curiosidad. Persona 5 me duró unas 120, Persona 5 Royal 137 o así. Madre del amor. Porque en el Royal yo adelanté muchas cosas porque ya sabía cómo se hacía. Entonces tenía Entonces fue ese- rapidito, ¿no? 135 Sí, rápido, nada. ¿no? Con platino, por Dos fines supuesto. de semana, ya está. Ya. Madre mía. es, por comparación, ¿cuántas horas tenía el chico este al que le han fastidiado la partida del Red Dead Redemption Ah, 2 en 4.000. Australia? 4.000, 6.000. 6.000 casi. Seis Ten- meses. teniendo en cuenta que Stadia se lanzó hace 3 años. Eso es otro nivel, ¿eh? Todo bien lo de la No, nube. pero tú vas en ese Prosigamos. camino, César. Yo creo que ese Bueno. chaval subió la estadística de esta. Sí, sí, básicamente. solo. Le han hecho inversor de lo siguiente que saque Google, de Stadia ya no. Bueno, no os distraigáis. La verdad es que la razón por la que sacamos hoy Persona 5 Royal, porque al final es recurrente y está en todos nuestros programas, es porque se ha anunciado que abandona el terreno exclusivo de PlayStation y va a salir también para Xbox, para Switch y para PC. Switch en particular es el más demandado por los fans. Esa Sí. versión era la que desde que salió, el original, antes de que saliera incluso con los subtítulos en Se castellano, pedía. se pedía. A tope, además. Sí, le pega mucho a la consola Sí. total y absolutamente. Con la estética que tiene y demás. Yo es le donde pega voy a muchísimo. jugar, de hecho. A mí me parece, siendo RPG por turnos, me parece sí, sí, para fantástico rejugar es jugarlo ideal. así. Efectivamente. Para rejugarlo, dice el otro. Es que Yo es que ya hablo de rejugarlo. Madre mía, un poco de enfermedad, pero bueno. tú mismo, un poco. ¿Y el PC? A ver, ahora con la Steam Deck, que también es una muy buena plataforma para jugarlo. César y la Steam Deck. Madre mía. Buah. Uf, tengo que pensarlo dónde voy a jugarlo. ¿Juegan los dos? No, A la hombre, vez. ¿No? a la Ah, no vez. sé. Es O un sea, poco... seguro que puedes hacer no una sé. cosa que con una mano manejes el Joy-Con todo y con con la la otra otra estás las- con la Steam Deck. Claro, juegan No es mala paralelo, idea. efectivamente. Es buena idea. Y si Buena no, idea, con ¿no? los pies, aprende con los pies. Lo cierto es que no solamente PlayStation pierde la exclusividad, sino que también tendremos Persona 3 portable, Persona 4 Golden para PlayStation 5, Xbox Series SX, para PC, para Switch. ¿Por qué ocurre todo esto, Sergio?
básicamente es por la repercusión que ha tenido Persona 5 y Persona 5 Royal. O sea, es lo que ha dicho antes Adrián. O sea, llegó Persona 5 y lo reventó, y con Royal, que es básicamente es el mismo juego ampliado, porque es así. Y lo vuelve a reventar exactamente igual. Yo creo que igual incluso más. Entonces han dicho, pues hombre, ¿por qué no? Evidentemente no tengo ni idea de los acuerdos que habrían llegado, en este caso con Sony, pero si no hay un acuerdo, o era un acuerdo temporal, han dicho, anchas Castilla, porque lo vamos a limitar a esto cuando sabemos que hay un público que lo va a aceptar y lo está demandando. O sea, es así lo que ha dicho Adrián. O sea, es que los usuarios de Switch lo están pidiendo a gritos. Porque es un juego muy de Switch. Lo van a consumir. Sí, estoy seguro. Enajenados, pero yo el primero. Vaya, el 3 y el 4 yo no los llegué a jugar en ese momento. O sea, conocí la saga tarde. El 3 es que es de Play 2. El 4 de Vita, que es el No, y resto de Play 2 consola. también. Mira, es verdad. El 4 y luego salió el Golden, ¿cierto? Eso es. Y para mí esta es la oportunidad perfecta. Conozco las historias, hay animes y demás. O sea, me conozco lo que pasa, pero no los he jugado nunca. Y esta va a ser la oportunidad. Además, estos, esos sí que van en Switch. Esos sí que son perfectos para... Sí. Correcto. Sí, fíjate que curiosamente surgió en un hilo de Reddit hace poco que iba a haber un supuesto remake de Persona 3 y evidentemente todo el mundo se ha puesto loco a comentar, Normal. a opinar, porque al final hay mucho interés por la saga. Hasta cierto punto, porque hemos visto cómo Persona 5 Strikers salió y quizá no haya tenido la repercusión que se esperaba dentro de lo que es la serie Persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo soy un gran defensor de Strikers, he de decir, a mí me gusta mucho, pero también es cierto que a mí ese tipo de juegos de hack and slash japoneses, o musou, como los quiera llamar, a mí me gustan mucho. Y Yo para soy, mí... yo soy como tú, me gustan... Tienen muy poca fama, muy mala entre comillas, y a mí los museos. A mí Sobre todo en me Occidente, gusta. Japón es otra cosa, pero Sí, en Occidente sí. tal. Y también he de decir que Strikers para mí es de lo mejores que hay, porque es un musou un poco por los... A ver, es musou, pero tiene mucho rol real. Sí. O sea, Sí. tiene mucho de persona real. O sea, para mí este es un juego muy cuidado, pero que la gente no lo... Yo creo que no lo ha sabido apreciar, pero por Pero porque lo el tildaban de género... musou, claro. Sí, efectivamente, por el género al que pertenece, ni más ni menos. Y no tendrá mucho que ver también que quizá las puntuaciones que ha tenido Royal 5 hayan influido sobre la percepción que la gente tenga, en este caso de Strikers, y se perciba como un spin-off, ¿no? Más que verdaderamente un título de la franquicia. Pero es que ahí es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, muchas veces yo estoy cansado de ver críticas nacionales e internacionales de Musou que se los crujen, salvo determinados juegos, como Dragon Quest Heroes, que a mí, por ejemplo, me parece que es buenísimo. Yo creo que es el mejor que hay, sinceramente, en mi opinión. Pero luego hay otros que no son tan buenos, en mi opinión, como Hyrule Warriors. De hecho, es un juego, Ouch. es un Musou, bueno, a ver, es un Ouch. juego bueno, pero si tú le quitas el lore de Zelda, es un Musou Es que los hay sencillote, es los hay mil veces mejores. O sea, tú lo sabes, si controlas de Musou lo sabes. Sí, a ver, lo que pasa es que a mí la saga Zelda me pierde. O sea, Y a mí. se me quedan los ojos en blanco y yo, adelante. Pero es verdad que es más sencillote. Lo que tú decías, el Dragon Quest, por ejemplo, me parece que fue de los primeros que quisieron arriesgar a meter Musou con otras cosas. Y Striker se beneficia mucho de eso. Sí. Bueno, la cuestión es que a partir del 21 de octubre podremos jugar a Persona 5 Royal en Xbox, PlayStation, Switch y PC. Correcto. Es que tengo que bajaros el ritmo un poco. Ah, muy bien. Finalizamos el repaso a Sega con lo que en este caso sería lo que nos ha mencionado Adrián al principio en el guión, y vamos con el erizo. Sonic Frontiers también está a punto de llegar a las tiendas, será este próximo 8 de noviembre. Nosotros estamos impacientes, y la prueba es que fue top 5 de nuestro ranking de juegos más esperados. De hecho, también nos impactó en su momento cuando se anunció. Y parece que no somos los únicos. En Tokio hubo que cerrar la cola ante la avalancha de gente que quería probar la demo, que fue lo mismo que también ocurrió en la Gamescom, que ya lo mencionamos en el anterior programa. Así que tenemos la sorpresa de que Sonic es un mundo abierto, ya sabemos detalles de cómo estará estructurado. Starfall Island es el lugar en el que transcurre la aventura y allí nos encontraremos con zonas, como mencionábamos, abiertas y otras que son lineales, a la forma tradicional. Sergio, te voy a dar la oportunidad para que lideres. La patata caliente, ¿no? Correcto. Vale, muy bien. A ver, he de decir que
para mí el título ha ido de menos a más claramente. Yo creo, vamos, es opinión personal, lógicamente, pero el primer tráiler que se vio me pareció muy desafortunado, sinceramente. Y de hecho, conforme han ido avanzando los días y han empezado a enseñar más cosas y demás, yo creo que ha ido mejorando. O sea, de hecho, el título, cuando tú le ves en acción en los niveles lineales que comentas y tal, es decir, los tradicionales de Sonic, dices, pues el juego tiene muy buena pinta, la verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto que te queda un poquito en la recámara lo que viste en el tráiler inicial, es decir, joder, es que parece que el mundo abierto se le ve un poco o bastante vacío. Las cosas como son. Entonces yo creo que es un juego que ahora mismo está un poquito polarizado, está un poquito dividido. Fíjate, lo que dices tú, comentas tú, tienes razón, porque suponíamos que el juego, podríamos pensar y podríamos suponer que el juego va a tener mucho más contenido y mucha más exploración. Al fin y al cabo, es verdad que a los estudios últimamente, dado el nivel de comentarios y opiniones a los que normalmente se enfrentan, suelen ser prudentes, ¿no?, a la hora de hablar del contenido. Nos ha confirmado, hemos visto ahora que es un juego que tiene entre 20 y 30 horas de juego, y obviamente habrá quien tarde más y quien tarde menos, pero esto diría que es un juego mucho más largo que los anteriores. Recordad que los juegos hasta ahora de Sonic eran más sencillos, mucho más tranquilos, y todo eso pues nos haría pensar que Sega está tratando de marcar un punto de crecimiento de la franquicia no a futuro. ¿Adrián? Estoy de acuerdo, creo que lo que quieren hacer con este ya no es solo pasar al mundo abierto y darle un nuevo punto con el que mover a Sonic y explorar un poquito pues las habilidades fuera de los niveles que ya conocemos, sino por lo que poquito que se ha visto en los trailers de historia, quieren darle un poquito de empaque a ese punto. Sonic se va a es trasladado a estas islas Starfall, y algunos de sus amigos también, y parece que cada una de las islas contiene a uno de sus amigos atrapados, entonces es el ir liberándolos, no es como en los otros pues te cruzas con ellos o puedes cambiar simplemente de personaje para jugar. Parece que le quieren dar ese puntito extra, pues porque oye, de 30 años hace que también quieras renovarte un poco y tirar hacia adelante con nuevas ideas. Sí. Yo me acuerdo un poco el planteamiento de Generation, que también tenía en cada 2 niveles, tenías a un amigo atrapado, y al liberarlos, tal... Sí. Me recordó un poco a eso, pero nada que ver, porque Generation era una celebración de todos los juegos de la saga, con niveles tematizados por cada juego. ¡Qué juegazo! Sí, a mí es de mis favoritos en 3D. Y este, pues, es un enfoque diferente a todo lo que hemos visto. O sea que yo, por lo menos, ganas y curiosidad le tengo. De hecho, hay cambios notables en la estética general del juego, los escenarios son más realistas, los robots son más amenazadores. Es como si el juego estuviese creciendo tal y como la audiencia de Sonic supuestamente también ha ido creciendo y madurando. Al fin y al cabo, el primer Sonic salió en la Master System. Salió en todas, pero sí. Mega Drive juego yo. Es Mega Drive, lógicamente, pero luego salió en todos. O sea, Game Gear, Master System, hubo conversiones para todo, pero la Master, por así decirlo, es Mega Drive. Se dice que por primera vez se añaden unos toques de misterio al mundo de Sonic, y uno de esos misterios es Sage, una niña con poderes de una frialdad escalofriante que la verdad es que no sabemos el papel que juega en la historia. ¿Quién es esta niña, Sergio? Pues vete tú a saber, ¿no? Es una de las... No sé, es uno de los, ¿cómo decirlo?, alicientes o de los ganchos que yo creo que Sega está tratando de utilizar, sobre todo para los fans acérrimos del personaje. Y no sé, a mí personalmente no es lo que más me llama la atención, por así decirlo. A mí, lo que he dicho al principio, o sea, quiero ver cómo se conjuga el mundo abierto con el resto de los niveles, tanto lineales, digamos, en 2D, como los que recordan un poco a los juegos como Sonic Adventure de Dreamcast, que para mí ese juego, ojo, cuidado. El 2 es para mí el sub. Sí, que es un juego para mí muy maltratado en general. Sí. Yo le reivindico siempre que puedo, como ahora. Es increíble. Sí. Bueno, tendremos puzzles, nuevos personajes, un árbol de habilidades para Sonic. Prometían algo ambicioso y lo cierto es que parece que lo quieren cumplir. O sea, al final, insisto que estamos pasando de un pseudo juego de plataformas a un mundo abierto en 3D. O sea, que es marcar un punto muy importante dentro de lo que es el desarrollo de la franquicia. Sí, yo creo que, mira, en ese sentido, eso es también lo que yo pienso, ¿no? Nintendo, cuando dio el salto con su saga estrella plataformera de Mario a Mario 64, se convirtió pues, en de los mejores juegos de la historia. Y yo creo que Sega tiene esa espina clavada de que todavía no ha conseguido recrear un Sonic 3D, digamos, de una entidad brutal. Entonces, le podrá salir mejor o peor, pero yo sí que aplaudo por lo menos el hecho de que lo intente y esa ambición. Oye, ojalá
ojalá le salga bien, pero aunque le salga mal, yo eso lo aplaudo. Es decir, yo no me... Sí, hemos sacado pues varios Sonic últimamente pues, de jugabilidad 2D para pues eso, para el goce de los fans y tal, pero nosotros queremos dar el salto real de Sonic a las 3D y lo vamos a intentar yo creo que es el juego más ambicioso con mucha diferencia hasta la fecha de Sonic. Entonces, bueno, por ahí muy bien. Al menos en mi opinión, por ahí muy bien. Perfecto, pues os lo recuerdo. 8 de noviembre, día de lanzamiento de Sonic Frontiers, un juego que va a reinventar el universo clásico del erizo de Sega. Continuamos. Bethesda fue una de las compañías norteamericanas que saltó el charco para también participar en el Tokyo Game Show, en este caso con más buenas noticias para los aficionados a Xbox. Deathloop, el juego que ya salió hace ya casi un año para PlayStation y PC y que desde entonces ha acaparado un buen número de premios, ya está también disponible para la consola de Microsoft. La propuesta del juego nos lleva a controlar a un tipo llamado Colt en una isla en la que se despierta sin recordar nada y en la que parece estar reviviendo todo el rato el mismo día, las mismas 24 horas. El objetivo, romper el bucle. ¿Cómo? Es a lo que nosotros nos tenemos que dedicar en un título que mezcla disparos en primera persona, exploración y el puzzle de saber cómo romper ese bucle y salir de la isla en la que está atrapado Colt. Aquí en esta nueva versión de Xbox nos encontramos no solo con la llegada a la plataforma de Microsoft, sino también con una actualización que sí que sale tanto para Microsoft, o sea, para Xbox como para el resto de plataformas, que es la Golden Loop y que lo que introduce son nuevas armas, nuevos poderes, algunas misiones secundarias nuevas y una de las cosas que a mí me parecen más interesantes que es un final extendido. Interesante. Sergio, ¿tú lo has jugado? El original sí. ¿Y el original sí. Y... Muy particular. Es un juego... Es lo típico muchas veces os habrán preguntado, ¿me recomiendas este juego? Pues en este caso es de los juegos que no es... ¿Cómo decir? No es abiertamente recomendable porque es un juego muy original y muy particular. Es decir, el tema de mezclar el tema del shooter en primera persona con los elementos clásicos de los juegos de Arcane, o sea, la magia, el puzzle, la forma de interactuar con otros personajes que es única, la verdad. A mí el estudio me gusta mucho. Con los puzzles, no sé, a mí me gustó por un lado, pero sí que es cierto que estoy un poco cansado, pero eso ya es gusto personal, del tema de los roguelikes. O sea, eso de volver a empezar una y otra vez, llega un momento que me cansa. O sea, yo me he vuelto un poquito hater de ese tipo de juegos, pero de manera más objetiva me parece que es un juego muy bueno y muy original. Y de hecho, para mí es un juego que ha pasado bastante desapercibido. Yo quiero, perdón, y no por corregirte ni mucho menos, pero sí es cierto que el roguelike en este se aplica medio-medio. Sí, es medio-medio. El escenario no cambia. Por eso lo digo, es una combinación muy particular. O sea, no es un roguelike, pero sí que tiene una parte importante de roguelike. Sí, entonces, los conocimientos que adquieres, los objetos que te llevas de un momento a otro, o sea, de un día a otro. Sí. César, tú entre hora y hora de persona, lo mismo con Yakuza. Te juegas otro juego. Sí, no, a este he jugado poquito y le quiero dar desde aquí poco pues caña. Pero, o sea, lo tengo instalado y tal. Jugué el tutorial, jugué los que son los dos primeros jefes, por así decirlo de alguna forma. Aún me queda bastante, pero a mí sí que me estaba gustando. Lo importante, como mencionaba Adrián, llega a Xbox con la actualización del Golden Loop, que también se aplica en este caso a PlayStation, pero curiosamente se menciona que el rendimiento en Xbox va a ser como, gráficamente hablando, como un 20 o un 25% mejor que el de PlayStation. Esto veo aquí, no sé... Los billets. A ver, ha pasado, seamos realistas, ha pasado un año desde que salió el juego original. Sí, obviamente. Las propias consolas se encuentran en ciclos de desarrollo posteriores. Ya recordad lo que ha habido generacionalmente con todas las máquinas, que los juegos que salían al principio no tenían nada que ver en términos de, en este caso, gráficos e incluso de cómo se desarrollaba la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con lo que ocurría al final. Así que tampoco pensemos tanto en los billets. No, de todas formas... Ay, perdona. No.
Independientemente de esto, que obviamente es la broma, y aquí la versión de Xbox se va a ver mejor, pero es también parte del trabajo de hacer la actualización a la vez que vas metiendo las nuevas armas, pues porque posiblemente las tuvieran y las tuvieran que descartar o algo similar, pues si ven que puede mejorarse, perfecto. Y bueno, pues ¿por qué no darle también ese extra de, oye, los fans de Deathloop, porque se había dicho que era un exclusivo temporal, entonces se suponía que iba a salir en su momento en Xbox, ¿por qué no darle ese extra de, habéis esperado un año? Pues tenéis esto encima. A mí me parece bien, Lo otro es pura broma. Bueno, pasó ¿cuál fue? Con Rise of the Tomb Raider, fue una exclusiva en Xbox 360 y luego posteriormente salió al año en PlayStation 4. Con la 20th Anniversary además le dieron el packaging, librito, ¿no? Packaging exclusivo. Y es donde pusieron los DLCs de la casa de Lara. Sí, me gustó mucho. Pero no era la del librito, es en One. Un diario o algo así. Fue en One. Sí, fue en One. Pero en 360 también salió. Curiosamente en 360. Es que salió en 360 también, yo lo 100%. recuerdo. Fue One y 360, los dos. Sí. Pero vamos, que fue la generación de One. A eso me refiero. En este caso, todos los que estamos en la industria, recordad que Arcane y Bethesda son propiedad de Microsoft. Correcto. Sí. Oh, yeah. Ahí los billets otra vez, Adrián. Los billets. Sí, pero mira, ahí es lo que iba a decir antes, ¿no? Es un pequeño inciso. Es que esa polémica que se puede llegar a suscitar porque sale un poquito mejor en esta consola que tal y cual, pues haz un DLC, optimízalo para PlayStation y punto, y se acaban las historias. O sea, es así. Yo no lo veo que sea tan dramático, honestamente. Pues ya sabes cómo es la gente, quiero decir, el atacar. Y además nadie juega a Deathloop por los gráficos, también te lo digo. Nadie. No, porque eso es un cel shading, ¿no? Sí, es un juego pues que está bien técnicamente, pero que nadie juega, sabes que no estamos hablando de un God of War. Es más fácil que juegue una persona al Deathloop por el apartado propio artístico, Eso que le gusten menos las mecánicas que por los gráficos. Eso es. Hombre, porque hablamos de Arcane. Arcane es que son, para empezar, son franceses y los franceses tienden a cuidar muchísimo el aspecto, el diseño, ¿no? Más que el aspecto gráfico, el diseño. Sí. Y el estilo visual, el estilo artístico. Son muy únicos en ese sentido. Claro. Con los canadienses. Yo defiendo ahí a muerte a Eidos Montreal. Porque Joder, también son entre comillas franceses. Sí. Eidos Montreal, la muerte. Todos peculiares. Eidos mola. Sí. Bueno, la verdad, el juego, como suele ser habitual en las producciones de Arcane, un diseño fantástico, un exclusivo de PlayStation 5, tuvo mucho soporte por parte también de Sony, y así como la crítica también le ha acompañado, no lo han hecho las ventas. Pues sí, pero a eso me refería al principio. O sea, no es un juego ampliamente recomendable, te diría que es un juego nicho. Sé que es una palabra que no gusta, pero en este caso yo creo que es bastante real, porque alguien que busque un shooter no es un shooter, o sea, ni más ni menos. No. Alguien que busque una aventura con una carga narrativa tal es demasiado complejo, por así decirlo. El tema de ir, ¿cómo decirlo? La mecánica de juego básicamente tienes que cargarte a 8 tipos. A 8 tipos. Entonces tú tienes que ver cómo te los cargas, en qué orden y demás. Y la forma de hacerlo es un puzzle. Es un puzzle. Al final es lo que tiene de particular. Yo suelo decir una cosa, y aquí que no se me eche nadie encima, pero que Bethesda, que tiene un montón de sagas y sus particulares, todos sabemos que Fallout y The Elder Scrolls, y a mí particularmente me gusta de Bethesda más todo este tipo de juegos, que efectivamente nicho a veces es una palabra que se usa de manera peyorativa, pero creo que son los más únicos. Lo que hace Arcane, porque estamos hablando de Deathloop, como podríamos hablar de Dishonored, la maravillosa mansión del 2, de Evil Within, de Ghostwire Tokyo, de Prey. De Prey, ojo, cuidado. Es que de mis favoritos. Hay un montón en el catálogo que, por desgracia, justamente se cumple lo mismo que has dicho. Muy buena crítica, muy pocas ventas. Son pues títulos más particulares. Enlaza justamente con lo que decía Sergio antes de cuándo traes un juego, cuándo no, con los Yakuza. Es Like a Dragon. Es particular. Bueno, en Play no somos especialistas en juegos de nicho y seguimos aquí y vamos a seguir subiendo contenido, con lo cual por mi parte, vivan los juegos de nicho. Correcto. Sí, tal cual. Y dicho esto, Deathloop y su actualización del Golden Loop ya están disponibles para Xbox, aparte de también para PlayStation. Y yo diría que después de lo escuchado es un juego al que definitivamente habría que darle una oportunidad. Pues llegamos justo al momento que más nos gusta, que es entrar a diseccionar
Sergio Martín nos está acompañando hoy en el estudio, periodista especializado en videojuegos desde hace más de 20 años. Es muy posible que su nombre os suene por algunas de sus múltiples colaboraciones en medios como Banda, Lo Trae de Juegos, por sus canales en YouTube o por su muy recomendable podcast Hadouken Rojo, que definen como el glitch de los podcasts de los videojuegos. Pues Sergio, estamos muy contentos de haberte tenido hoy. Te agradecemos, por cierto, estas perlas que nos has ido Un placer. colocando. Y... No me han echado todavía, ¿eh? A mí tampoco me han vuelto a traer, Ni o sea, me que han no te dicho nada preocupes. de manera interna. Ojo, cuidado. Bueno, te digo, una de las primeras cosas que hiciste fue ser category manager de videojuegos y cómics en una web llamada Mercado Libre España. Hablamos de finales de los 90, la protohistoria de Internet. Recuerda, tenemos intercuela y protohistoria. Ay, ¿eh? Sí, me estoy perdiendo con tanto término técnico, pero sí, correcto. ¿Cómo recuerdas el Internet de aquellos años? Jolín. Tengo curiosidad por saber de dónde has sacado esa información, que sea muy, muy interesante, ¿eh? Madre de A Dios. ver, Aquí hay tres personas que están delante de los micros, pero detrás de la pantalla un equipo de personas que también no colaboran, sino que casi te diría que a veces lideran, muchas veces. Sí, sí. A ver, en esa etapa, estaban muy de moda todo lo que eran los portales de pujas. Estamos en una época pre-boom, por así decirlo, que era un humazo, o sea, todo el mundo sabía pues que Internet molaba mucho tal y cual, pero no se sabían monetizar. Y aún así había empresas que metían muchísimo, muchísimo dinero en ello. Y una de ellas era Mercado Libre, que duró pues lo que duró. O sea, de hecho, de todas las que salieron recuerdo Mercado Libre, Oakland, no sé cuántas más, solo ha quedado, que yo sepa, eBay. Supongo que habrá alguna otra, o a lo mejor estas mismas siguen funcionando, pero nadie las conoce. Ahora básicamente funciona eBay. Perdón, Óscar, pero ahora que ya no está, te has perdido la oportunidad de decir, duró hasta que me fui. Sí, pero es que no. Bueno, pero... Bueno, ¿y qué era tu trabajo exactamente? ¿Qué era lo que hacías? Pues básicamente, al principio gestionaba la sección de videojuegos. Es decir, pues digamos, movía todo lo que llegaba, lo colocaba, por así decirlo, en la web, intentaba tal, pero luego me fue llegando, oye, Sergio, ¿te gustan los cómics? Sí, venga, para ti también. ¿Te gusta el anime? Sí, venga, también para ti. ¿Te gusta tal? Venga, sí, también para ti. Y así andábamos. Entonces me convertí en un category manager un poco sobresaturado. Pero bien, aprendí bastante en esa época, la verdad. Supongo que eso fundamentó la base para que ya lleves 2 décadas, en este caso como periodista especializado, y en este terreno también han cambiado mucho las cosas. Sí. Por ejemplo, comentabas que la revista oficial de Dreamcast fue el primer sitio en el que empezaste a colaborar. Tenía una calidad por encima de la actual. ¿Eso qué quiere decir? Y métete en el charco. Sí, hombre, yo me meto, pero eso es normal. Yo creo que antaño, pero eso es una opinión personal, pero vamos, la compartimos bastante. O sea, me consta bastantes periodistas que llevamos tiempo. Ahora mismo, por el tema económico, por el tema, llámalo X, sobre todo tema web, es más difícil monetizar. De hecho, o sea, en mis colaboraciones yo cobro más en la revista print que en los medios online, ¿no? Cuando debería ser un poquito al contrario si echas un vistazo a lo que generan unas y otras, ¿no? Entonces, en aquella época yo creo que era todo más profesional, sinceramente. Ahora es todo más, no diría más indie o más así, pero es más anárquico. ¿Por qué? Pues porque es lo de siempre, es un tema de precios, es un tema de dinero, ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha rotación. En los medios en general hay mucha rotación. De hecho, hay muchas veces que las compañías dicen, a este chico no le conozco, esta tal. Normal. ¿Por qué? Porque duran poco, porque se paga poco. Mientras que antes era todo diferente. Los ritmos eran distintos. Como antes no... Claro, es que es así. Antes tenía mucho más tiempo en general. Claro, la rapidez que requiere ahora la información. Antes la revista escrita, pues en un mes no tenías noticias, pero es que ahora un mes una noticia puede ser vieja de 3 años casi. Sí. Sí. Bueno, disculpa que te interrumpa, hay quizá un par de ejemplos como Games Tribune y por otro lado la revista Manual, que hasta cierto punto los compararías con aquello que mencionabas aunque son contenidos quizá diferentes. No, y es que ya no es un tema del producto en sí, es un problema de la actualidad. O sea, vivimos en el mundo en el que vivimos, o sea, no te puedes aislar de todo lo que es más, incluso los medios web empiezan a quedar un poco obsoletos. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que peta son los influencers, lo sabemos todos. Entonces es una época, o era una época muy distinta, o sea, no tiene nada, no es comparable la que se vive ahora en absoluto, para nada. Curiosamente, probablemente sea eso lo que te lleva a lo retro, ¿no? Porque se puede ver en algunos de tus canales de YouTube o en el libro que escribiste, Nintendo and Company. Correcto.
Pero también abres un canal dedicado a la música de NES. De Super NES. De Super NES. De Super NES, sí, mi consola favorita. Maravillosa música, Sí, vaya. correcto. Es que a mí no sé lo que pasa en mi cabeza, pero me gusta más la música chiptune. O sea, los bucles y tal me gustan muchísimo más. O sea, yo sé reconocer, pues eso, la típica banda sonora de un Final Fantasy orquestada es tremenda y tal, pero a mí me gusta mucho más. Yo me quedé ahí. Yo me quedé en los 90 y de ahí no me saqué. O sea, sí. O sea, que en tu caso no es nostalgia, sino que es algo Que realmente tiene un valor real. Sí, a ver, no digo que los juegos de ahora no me gusten, porque de hecho hay juegazos escandalosos y demás, pero sí que es cierto que para mí antes tenían una magia, tenían algo especial. O sea, por ejemplo, lo que ha sacado ahora el tema del canal de Super Nintendo, la música de Super Nintendo y tal, es que antes la música lo gestionaba el chip, la gestionaba la propia consola. Y claro, eso para mí tiene un valor. Por eso la música de Super Nintendo sonaba de una manera, la música de Master System de otra, de NES otra. Era diferente, ahora es todo pues eso. Sueltas ahí la pista y ya está, ya tirar. ¿Cuál elegirías? Yo es que tengo ahora mismo, has dicho Super NES con la música y es Symphony of the Night y Mario World. O sea, ¿tú qué dirías? Symphony of the Night, esto de PS1, se te ha pirado. Castlevania 4. Ah, joder, sí, claro, Castlevania 4, perdón, es verdad. ¿Y qué dirías, qué recomendarías que escuchara la gente? ¿O cuál es tu favorito? Vaya, Eso lo he pensado, me lo han preguntado muchas veces y no tengo, o sea, te puedo decir 20. De hecho, en Hadoken Rojo discuto bastante con Lázaro, porque siempre dice Super Adventure Island, por ejemplo, de la mejor música de Super Nintendo. Pues sí, pero es que se te vienen mucho a la cabeza. O sea, las de Donkey Kong Country 1, la de Donkey Kong Country 2, Super Turrican 1 y 2, es que muchísimas. Todas, te diría, todas las de Square, absolutamente todas las de Square de la época, todas las de Enix de la época, todas, absolutamente todas. Mira, te voy a recomendar una que descubrí hace poco, que es de la segunda parte de Front Mission, Gun Hazard. Ostras. 2 horas y pico de banda sonora de Super Nintendo. Tremenda. Ostras. No la conoce nadie, voy a decir otra cosa, no la conoce nadie. O sea, tener el gusto de escuchar, que es buenísima. Ah, pues mira, esta me la apunto, sí. A mí ese tipo de, no tanto como ti el chiptunes, pero me gusta mucho. Super Mario World para mí es lo más, pero claro, Mario. Bueno, has mencionado a Lázaro, que es otro de los protagonistas de Hadoken Rojo. Sí. Lleváis ya camino de los 100 programas. Sí. Con lo que este dato nos dirá que está siendo una muy buena experiencia y que está siendo recibido muy positivamente. Sí, hombre, a ver, nosotros hacemos esto básicamente porque nos gusta. De hecho, todavía no monetizamos absolutamente nada y tal. Y lo hacemos porque nos gusta y ahí personalmente porque yo me lo paso bien. O sea, yo me río mucho. Entonces, eso se nota, cuando se escucha el programa. A mí me parece muy divertido. Sí, o sea, lo que intentamos es, pues eso, pasarlo bien nosotros. Y yo creo que eso se transmite al resto de, pues eso, a los oyentes. Y yo creo que eso ellos lo saben, o sea, cómo nos picamos entre nosotros. Es más, muchas veces se nos conoce más a Hadoken como un programa de humor que de videojuegos, cosa que da un poco que pensar, pero es cierto. O sea, bueno, si es lo que a la audiencia le gusta escuchar y sirve para hacer más programas y subir los números, ¿no? A mí los números nos da igual. O sea, date cuenta que de tener, imagínate, en YouTube tenemos una media de 1000 y pico. De 1000 y pico a 2000 y pico me daría igual. O sea, no es algo que... o sea, no cambia nada, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que llegara más gente. Porque sí que notamos que la gente que nos descubre, porque claro, nosotros somos un medio pequeño, o sea, humilde y tal, que no tenemos un micrófono con un medio detrás, como sucede con otros, ¿no? O no tenemos una trayectoria de no sé cuántos años que llevan en emisión, ¿no? Entonces sí que nosotros notamos que la gente que nos descubre, por lo menos no pasamos desapercibidos. Lo sé que nos insultan, que somos retrasos y tal, lo cual es cierto, pero sé que le dicen, joder, este puto está muy bien, o sea, me río mucho, tal. No, es más, una de las frases que más nos dicen es no suelo estar de acuerdo en absoluto con lo que dicen, pero me gusta y me lo paso muy bien. Pues correcto. Bueno, eso se llama libertad, básicamente, ¿no? Eso es. O sea, y respeto, las dos cosas. Sí, nosotros, o sea, lo que sí que hacemos es que no nos casamos con nadie. O sea, decimos lo que realmente pensamos y ya está. Bueno, Sergio, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Placer es mío. Y lo que vemos es que eres un apasionado absolutamente descomunal de los videojuegos, como todos los que estamos aquí, pero en grado superior. Lo del chiptune a mí me ha dejado frito. Bueno, es que es lo que hay. La música chiptune es lo mejor que hay del universo, correcto. Bueno, esperamos que te lo hayas pasado muy bien con nosotros y, por supuesto, seguiremos leyendo y escuchando. Muy bien, muchas gracias.
Y llegamos así al final de una nueva edición de Play On Cast. Sergio, César, Adrián, la verdad es que ha sido un placer hacer otro Play On Cast con vosotros. A la audiencia os recordamos como siempre, suscribíos o dadnos un like si os ha gustado el programa. Cuidaos mucho y nos vemos pronto dentro de unos pocos días. Hasta pronto y gracias.